Repetimos. Vamos a tomar lista. Ana Carolina. ¿No está Ana Carolina? Brenda Yolanda. Sí, maestra Leticia, acá estoy, Ana Carolina. Ah, ok. Brenda Yolanda. Acá estoy. Rocío. ¿No está Rocío? María de Jesús. Nancy Berenice. Ana Laura. Aquí estoy. Carolina. Presente. Paola Citlali. Paola no está. Angélica. Presente. Aida Guadalupe. Presente, Aida. Aida sí está. Sí, presente. Mayra Nayeli. Presente. Una compañera mandó mensaje, creo que de las que mencionó. Ah. Ok. María Alicia. Presente, maestra. Muy bien. Bueno. Nuevamente Rocío. María de Jesús. Nancy Berenice. ¿No? Rocío está mandando mensaje en el chat, dice que su cámara no funciona, yo creo que su micro tampoco, porque dio presente por el chat. Ah, ok. Muy bien. Ok. Bueno. Paola sí está, ¿verdad? Sí. Bien. Bueno, pues muy buenas tardes a todas. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien. Vamos iniciando nuestra segunda clase de seminario bibliográfico. Y bueno, les traemos más o menos cómo es que vamos a trabajar esta clase. ¿Sí alcanzan a ver la pantalla? ¿Sí se ve? Sí. Bien. Sí. Bueno, el objetivo del día de hoy es identificar aspectos generales, así como la importancia de la entrevista. Es lo que vamos a ver hoy. Y lo vamos a relacionar con el tema de entrevista psicosocial. Para esto les habíamos comentado que hicieran la lectura de un documento y que elaboraran un ensayo cada una de ustedes. ¿Cómo les fue? Muy bien. Muy bien. Interesante la lectura. Ok. ¿Todos alcanzaron a entregar su tarea? Sí. Sí. No sacarlo Sí. porque se lo va a comer. Perfecto. Muy bien. Bueno, ahorita nos vamos a adentrar precisamente en el documento, pero para esto vamos a trabajar en VINAS. Entonces, bueno, el contenido de la clase, ya tomamos lista, se van a formar VINAS para el trabajo, van a tener 30 minutos para comentar con su compañera el ensayo que elaboraron sobre el artículo entregado con anticipación. Van a platicar con su compañera en relación a cómo les fue, si fue difícil, si les gustó la lectura. Y bueno, vamos a contestar unas preguntas. Esas preguntas las vamos a contestar en VINAS. Hicimos una serie de preguntas que pues tendrán que contestar en VINAS. Ahorita nos va a ayudar Felipe para hacer las VINAS. Y pues aquí tenemos una serie de preguntas que se las vamos a ir diciendo en cuanto tengamos las VINAS. ¿Les parece bien? Sí. Entonces, pues sería... Pati, no sé si Felipe... Sí, un momento, ahorita Ah. estoy en la creación ya de las vinas. Bien. Un momento, por favor. Gracias.
Mientras tanto, les voy comentando las preguntas que vamos a contestar. Solamente las binas van a contestar 2 preguntas en relación al tema. Y todos van a contestar una pregunta que aplica para todas. Ahorita la vamos a ver. La bina número 1 nos va a contestar la pregunta 1 y 2. La 1 y 2, la primera dice, ¿a qué se refiere el modelo teórico llamado de orientación conductual? Y la pregunta 2, ¿a qué se refiere el axioma básico de comunicación? No es posible no comunicarse. Para la bina número 2, nos van a contestar la pregunta, ¿a qué se refiere la comunicación analógica? ¿De qué se trata una entrevista inicial? La bina número 3 nos va a contestar de qué trata una entrevista de orientación. Mencione 3 cosas que debe evitar en su comunicación verbal la persona que entrevista. Esas serían las preguntas, ¿sí? Y así nos vamos. La siguiente bina. Dos, 3. La siguiente bina, mencione a qué se refiere la técnica de intervención verbal no directiva llamada clarificación. Mencione a qué se refiere la técnica de autorrevelación. Y bueno, ese es para esa bina. Para la siguiente bina, mencione en qué consiste la técnica de intervención verbal directa llamada sondeo. En qué consiste la técnica de confrontación. Y para la última bina, ¿en qué consiste la técnica de instrucciones y a qué se refiere la calidez o aceptación incondicional? Todo esto venía en el texto, entonces perfectamente viene la información ahí. Y por último, todas las participantes van a contestar qué aspectos de la lectura hemos puesto en práctica en nuestra vida profesional. Después de que hayan terminado de platicar con su bina, cómo les fue con el ensayo y hayan contestado sus 2 preguntas, entonces nos vamos a ir en orden y van a exponer, cada bina va a exponer en 10 minutos las 2 preguntas que les tocó, ¿sí? Y al final vamos a hacer una conclusión de 10 minutos. ¿Sí queda claro más o menos lo que vamos a hacer? Sí, maestra. Bien. Entonces, ahorita nada más esperaríamos. Ajá. En la sala 1 va a quedar Aida y Alicia Velasco. En la sala número 2. A ver, si Un quieren momento, me lo... un momento. Sí, es que, o sea, acaba de ocurrir un problema. Déjenla vuelva. Ah, Deje cambio. ok. Les pediría si le toman fotos a las preguntas, por favor, para que sea más práctico. Si ahorita que identifiquemos qué bina les tocó. Ahí tenemos la pregunta de la 1 a la 3. ¿Ya le tomaron la foto? Sí. Bien. De la 4 a la 9. ¿Listo? Sí. Entonces ellas en 30 minutos regresan con nosotras a la sala. Sí. Este proceso, Felipe, ¿ellas llegan o nosotras volvemos a hacer, a mantener el link? Me parece que les aparece aquí mismo que se tienen que volver a unir a esta reunión. O sea, tienen que cambiar, no Perfecto. se tienen que salir nada. Ajá, Muy la bien. verdad nunca lo había hecho, pero algo así. Entonces, sí, yo dejo ahorita de grabar y en media hora vuelvo a iniciar la grabación. Correcto, muchas gracias. Pues Gracias. para ser la primera vez, excelente. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias.
Pues parece que ya estamos todos de regreso, ¿verdad? ¿Cómo les fue? Uy, más o menos. Qué ¿Te pena. alcanzaron? Ya nos sacó, estábamos conversando. Fíjense que hace falta que la clase fuera como de 4 horas. Sí, Sobre todo con tanta información que había para desarrollar Sí. este ensayo, necesitábamos bastantes horas. Ay, sí. Sí. Bien, pues tomando en cuenta que tenemos solamente 1 hora, si les parece, nos vamos a ir en orden. Y bueno, empezamos con el equipo número 1. Que es Carolina. Carolina y Paola. ¿Qué pregunta les tocó? Carolina. Creo que no me escuchan. No las visualizo, Pati. Está apagado tu micrófono. Me mandó un mensaje que se les trabó la computadora. Ah, ok. Les estoy comentando que vuelvan a entrar. Ujú. Bueno, de manera general, les comento. Este artículo, digamos que es un artículo que está extenso, está muy interesante, habla sobre la entrevista psicoterapéutica y bueno, básicamente habla de conceptos básicos, habla de comunicación humana, la entrevista en psicoterapia, lo no verbal y lo verbal, el saber escuchar y el saber preguntar. También nos habla sobre algunos enfoques de la comunicación psicoterapéutica, algunas técnicas de intervención verbal directas y no directas, y dimensiones de lo afectivo, nos habla y nos especifica todo lo que son técnicas. Y bueno, digamos que está intenso el documento, está muy extenso. Sin embargo, me parece que está como muy interesante. Y bueno, lo vamos a dividir. Si quieren, nos vamos con el equipo número 2 porque Carolina y Paula no están. Y seguimos con el equipo 2 que es Aida y Alicia. Ya pudieron entrar ¿Ya? Leti, Carolina y Paola. Bien. Y ya las estoy revisando. Bien. Que nos pudieran decir a qué se refiere el modelo teórico de lo que se llama la orientación conductual y a qué se refiere el axioma básico de comunicación. No es posible no comunicarse. ¿Sí entraron siempre? Media completa. Sí. Hola, buenas tardes. Una disculpa, pero tuvimos problemas técnicos y nos sacó de la sesión, pero ya nos volvimos a conectar. ¿Sí? Vamos a hablar de lo que es la primera pregunta. Uh-huh. ¿A qué se refiere el teórico? Se movió esto. ¿A qué se refiere el modelo teórico llamado de orientación conductual? ¿Sí? Este modelo se refiere y el objetivo es búsqueda de objetividad por parte del entrevistador y también la introducción entre ambos a través de un registro.
Y la segunda forma es la prototípica de interacción. Esta entrevista, o sea, siempre se busca con un objetivo, ¿sí? Y eso también se plasma. No sé si fue claro. Digamos, ¿en algún momento ustedes han llevado a cabo ese tipo de orientación? Sí, Sí, generalmente en cuestión de las entrevistas vamos guiándolas, Ujú. registrando lo que es pues más que nada lo que vamos manejando con la persona que estamos entrevistando. Ok. Muy bien. Y habla precisamente de que muchas veces traemos, o bueno, la persona que entrevista carga un cuaderno, carga una grabadora para Sí, se va poder, digamos, registrando. captar esa información. Sí, o la libreta decía en el documento, una libreta, un cuadernillo. Generalmente en las entrevistas vamos anotando algunas claves o algunas, ahora sí que guía de lo que nos van indicando en la entrevista para no perder también la objetividad de lo que nos están mencionando. Ok. Si bien es cierto que el documento se basa en lo que es la entrevista psicoterapéutica, digamos que muchos aspectos que se manejan en el documento son aplicables a trabajo social, Así ¿verdad? Es correcto. Sí. Ok. Y bueno, el axioma de no es posible no comunicarse, ¿a qué se refiere? Sí. Bueno, de hecho, igual sí tiene una gran importancia en lo que es trabajo social y en otras profesiones, porque incluso también fuera de una profesión, también en nuestra vida diaria, a veces pensamos que no estamos comunicando nada porque no emitimos ninguna palabra de manera verbal, pero el hecho de nuestra postura, la vista, cómo la fijamos, desde que el usuario llega con nosotros, nosotros ya estamos comunicando, aunque todavía no hayamos saludado al usuario, aunque todavía no hayamos cruzado una palabra, ya le comunicamos nosotros algo a ese usuario. O ellos a nosotros. O ellos a nosotros, así es. ¿Sí? Y de hecho en el libro hay una tabla que nos pareció muy interesante, que viene, por ejemplo, el de perder o fijar la mirada en una persona. ¿Cuáles son los significados posibles? Pues que hubiera preocupación o posible rigidez o tensión. Entonces, desde que si bajamos la mirada, si no podemos sostenerle la mirada al usuario, o si también nuestra mirada es muy fija hacia el usuario, pues también puede ser como una manera, puede ser como a lo mejor una manera negativa, porque también como dicen, pues todo el tiempo estamos comunicando, ¿no? Y el primer contacto que nosotros como tenemos con el usuario, también de eso depende nuestra intervención, ¿sí? Porque eso tiene efecto de que si el usuario tiene la confianza o le brindamos la confianza, aunque solamente hayamos tenido un primer contacto con ellos. ¿Sí? A veces ya llegan y es como si ellos ya sintieron a lo mejor una mirada no agradable, es así como de, no, pues no le voy a platicar a lo mejor una situación personal que traigo. Y ya mejor se retiran. O omiten alguna información importante. Entonces, sí es muy importante como antes de empezar a entrevistar, a ser consciente o ser conscientes de lo que estamos comunicando. ¿Sí? Desde cómo estamos sentados, desde cómo es nuestra mirada con el usuario. Les ¿Sí? comunico que les queda 1 minuto y medio, chicas. Ah, ok. ¿Comentar otra cosa? Y esa disposición que de alguna manera mostramos, ¿no?
Con un Sí. simple gesto, con un simple, por ejemplo, si yo le cierro si está una persona fuera de la oficina y de repente yo le cierro la puerta, ahí le estoy comunicando algo, ¿verdad? Sí, Exacto. cerrándose a la comunicación, los Ujú. movimientos, ahora prácticamente las, perdón, la mirada, como mencionaba Paola, lo que son nuestros movimientos, lo que son nuestros, también los espacios de silencio también refieren comunicación que se está manejando en ese momento. Y es lo que también nos lo explica la tabla del documento. Con muchas situaciones o conductas nos van reflejando los significados en ese momento, qué está transmitiéndose en ese momento, ¿verdad? Incluso también es importante los objetos que ponemos entre el usuario y nosotros. Si está, por ejemplo, un escritorio también muy ancho, o si tenemos como muchas cosas en medio, sí nos estamos como cerrando a la comunicación con el usuario. Y a veces son cosas que nosotros inconscientemente pasamos a segundo plano y realmente son muy importantes. Bueno, lo que acabamos de pasar también ahorita con la pandemia, que una barrera que tuvimos totalmente fue los cubrebocas. No nos permitía una comunicación tal cual pues con el resto, no solamente con los usuarios, era con todo mundo, porque era una barrera que no nos estaba permitiendo ver más allá la conducta que se estaba manejando en ese momento, desde las facciones, el movimiento, todo nos va comunicando, y en las entrevistas sí llegaba muchas veces a bloquear esa comunicación, más allá de lo que nos dijeran las personas. Se acabó el tiempo, chicas. Bien. Sí, Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Nos queda claro que no es posible no comunicarse, ¿verdad? Siempre nos estamos comunicando. Bien. Y el equipo 2, que es Aida y Alicia. Ajá, aquí presente, maestra. Bien. Sería la pregunta número 3. ¿A qué se refiere la comunicación analógica? Sí, bueno, ahora sí que Aida y yo tuvimos problemas técnicos, pero bueno, en base a esta pregunta, la comunicación analógica, pues, parte de una situación de computadoras, de una computación de cibernética, pero es una situación también de comunicación, una comunicación en donde, pues, se manejan situaciones de dígitos, se manejan instrucciones, pero pues los conceptos son de todo o nada, ¿no? Ahorita lo vemos con las redes, que es una forma de comunicarnos, a veces para bien, a veces para mal, la mayor de las veces es como una herramienta de trabajo, pero es una cuestión también de comunicación pues moderna, cibernética, y lo que decía la compañera con la pandemia, que fue una herramienta muy valiosa para poderse comunicar con pacientes aislados o pacientes que estaban con diagnósticos de COVID, ¿no? Pues Aida, no pudimos entrar a la sala, yo estoy en el celular, pero pues coincidimos con eso, que es una cuestión más de computadoras, más analógicas, más de cibernética, de dígitos, que bueno, hoy por hoy pues es una gran plataforma y es una gran herramienta para poderse seguir comunicando. En cuanto a la pregunta 2, ¿de qué trata una entrevista inicial? Pues algunas veces en lo personal, ahí en donde estoy laborando, me piden hacer algún tipo de entrevista, pero a veces no tengo el expediente porque todavía lo sigue utilizando el psiquiatra o lo sigue utilizando el psicólogo. Entonces es a veces no tener ninguna información, pero sí sé que tengo unos objetivos de recabar información para apoyar a la paciente si necesita ser derivada o hacer una canalización a algún programa en específico, y si no, pues poder apoyar a la paciente para que continúe con tratamiento, adherencia o ver alguna situación familiar, pero básicamente es eso, tener los objetivos y ayudar al paciente. En mi caso y Aida, pues
pues checamos eso. Entonces es tomar datos sobre pues fecha, datos generales del paciente, domicilio, el motivo de consulta, pero es en sí que ya lleva un objetivo y pues eso sería, me gustó mucho la lectura del cuaderno para terapeutas, pero me pareció como más enfocado a personas que realmente dan terapia. Obviamente que es importante por la situación del lenguaje verbal, no verbal, de toda la estructura, de las situaciones con las entrevistas, pero sí me pareció que era como más enfocado a personas que realmente dan terapia. Obviamente que nosotros no vamos a dar terapia, pero sí la intervención, en nuestro caso, desde el enfoque social. Ese sería mi Aquí comentario. sí me gustaría comentar los 3 niveles de intervención del trabajador social. Podemos dar una intervención desde lo que es la información, desde lo que es la orientación y desde lo que es la psicoterapia. Regularmente, o bueno, muchas trabajadoras sociales no tienen, digamos, entrenamiento en lo que es la psicoterapia, pero hay trabajadoras sociales que además de trabajadoras sociales luego estudian psicología o estudian algún modelo terapéutico. Y digamos que entonces esa trabajadora social pudiera dar una psicoterapia, ¿no? Que no es el caso. Por ejemplo, en el área de salud mental, pues trabajo social nos encargamos de la información y de la orientación. Y ya para hablar de lo que es la psicoterapia, pues tendríamos lo que es el área de psicología. Sin embargo, es importante conocer este tipo de información para que de alguna manera sepamos que existe ese tipo de entrevista también, ¿no? Aunque trabajo social nos vamos a ir al nivel de información y orientación y básicamente trabajar con las familias, pues no está de más conocer esta información y que en su momento van a tener una clase precisamente de lo que es la entrevista psicosocial. Ahí tendrán ustedes oportunidad de identificar muy bien, pues, qué hace una trabajadora social o cómo es que entrevista una trabajadora social en el área psiquiátrica, ¿sí? Acuérdense que esta clase es seminario bibliográfico, únicamente realizamos bibliografía, digamos, interesante que pudiera servir al área donde ustedes, cuando hablamos de trabajo social psiquiátrico. No sé qué quieras. Ajá. Dime. No, y sí me pareció también súper interesante. Es nada más un comentario, pero sí está obviamente que muy apegado, obviamente, a la función que realizamos, puesto que la información de la actitud del paciente, si tienes contacto ocular, si él está preocupado por alguna situación, qué puede significar eso, está súper, súper interesante, pues entonces no es nada más ver una situación terapéutica, pero sí es importante como la clase es de material bibliográfico, pues es importante y es enriquecedor. Ana Carolina, ¿quieres comentar algo? No soy Aida. No, Ana, que es que yo levanté la mano a Aida, por eso me preguntaron. Yo nada más quiero hacer una aclaración porque estaba ahorita comentando Alicia sobre lo de la comunicación analógica y ella mencionaba sobre lo del que era como el utilizar los medios de comunicación, la computadora y todo este tipo de cosas, y en realidad eso está incorrecto. La comunicación analógica abarca todo lo que se refiere al lenguaje no verbal de la persona, como posturas, gestos, expresiones faciales. Allí lo ejemplificaban, como que inicialmente lo tomaron de la computación porque la cuestión digital se refería a todo lo que uno puede escribir en un teclado, y entonces refiriéndolo a la comunicación o comparándolo con la comunicación digital, que era todo lo referente al lenguaje, a lo que tú dices, a lo que te dice el entrevistado, todo eso, ¿no? Y a la parte analógica de una computadora, pues es como la parte que nosotros vemos de la pantalla y todo esto, y las teclas y los cables y todo ese tipo de situaciones, y entonces lo asimilan en la entrevista. La parte analógica, pues es también todo lo del lenguaje no verbal, ¿no? Nomás quería hacer como esa aclaración. Sí, Carolina, precisamente
de las observaciones que le iba a hacer a la compañera, nada más que nos fuimos haciendo comentarios y ya, pero qué bueno que haces como la aclaración. Precisamente cuando hablamos de una comunicación analógica, estamos hablando de una comunicación no verbal. Y estamos hablando de posturas, gestos, expresiones faciales, la voz, la secuencia, el ritmo, la cadencia, etcétera, etcétera, etcétera. Nomás para que nos quede claro, ¿verdad? No sé si- Terminó el tiempo. Bien. Perdón, Leti, si quieres cerrar porque se terminó el tiempo para dar paso al otro equipo. Bien. Pues continuamos Gracias. con el otro equipo, que está conformado por precisamente Ana Carolina, ¿sí? ¿Sí? Y Ana López. Ana, pues las dos Anas, como dice esta Pati. Estuvimos revisando la pregunta 3, que habla de, o no era la pregunta 5, de qué trata la entrevista de orientación. Y bueno, nosotros así a muy grandes rasgos, para no quedarnos mucho tiempo ahí, pues la entrevista de orientación nosotros la definimos como es la que se lleva a cabo para orientar a las personas, obviamente, o para ayudar a las personas en algún tipo de decisión. Y su principal característica es pues ser empáticos con el usuario. Esa respuesta nos gustó a ambas, ¿no? Muy bien. No sé, bueno, me brinco a la siguiente pregunta, que es la 6. Las 3 cosas a evitar por el entrevistador, obviamente en una entrevista. Elegimos las 3 que nos parecen como a veces muy frecuentes, porque las 9 que están allí, pues las 9 son muy interesantes, pero quisimos elegir solamente como las 3 que pudiéramos a veces caer más fácilmente en ellas. Una de ellas pues es el sermoneo, que a veces yo creo que se nos da mucho a las trabajadoras sociales, el estar dando consejos y decirle usted, es que usted debería de hacer y usted, no sé por qué no hace esta cosa, así. Entonces la parte del sermoneo yo creo que sí tenemos que evitarlo. Otra cosa que pusimos es el no emitir juicios previos, porque también solemos hacer ese tipo de cosas. Al menos yo le compartía a Ana que, por ejemplo, por poner un ejemplo, aquí, si llega un paciente con una ideación suicida o con un intento suicida, pues a veces podemos decir, es que nomás le está haciendo el cuento, quiere llamar la atención, ¿no? Entonces estamos emitiendo allí un juicio y no estamos realmente conociendo el caso, conociendo al paciente y ver si realmente ese fue el motivo por el cual llegó a esa situación de intento de suicidio, ¿no? Entonces, y no estamos respetando a la persona también. Así es. Entonces, el evitar pues emitir un juicio previo, ese es un segundo que elegimos. Y el tercer punto que elegimos es el no preparar, el no preparar la entrevista, aunque aquí pues no lo manejaban así como tal, pero a veces solemos pues no leer la información previa del paciente y nos aventamos así y decimos, pues a ver qué sale, ¿no? O sea, como que el realmente revisar la información previa antes de que llegue el paciente, ver qué es, si está casado o no, si con quién vive, etcétera, como para poder llevar a cabo una mejor entrevista, pues, ¿no? Y pues no sé, una más si nos cabe, como a veces el meter como un poco la sugestión, no supimos cómo ponerlo ahí, el sugestionar al paciente, a veces como que vamos direccionando un poco la entrevista y también las respuestas al paciente pues se van dando conforme uno las va direccionando o sugestionando al paciente para que conteste ciertas cosas, ¿no? Y también yo creo que eso es importante evitarlo. Y que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque si no vamos llevando al paciente hacia donde nosotros queremos y realmente no estamos respetando ni estamos identificando el problema real en la persona. Entonces sí me parece muy interesante los que ustedes eligieron, porque como dices tú, es típico en las trabajadoras sociales, ¿no? Que de repente tenemos el prejuicio, que de repente damos consejos, y bueno, no, digamos, no sería como una actitud muy profesional. Siempre hay que buscar, hay que identificar como lo que necesita la persona que nos está solicitando un servicio
y respetar en la medida de lo posible, pues, lo que requiere esa persona, ¿verdad? No sé si quieras agregar algo, Pati. Perdón, tenía el micrófono desactivado. Me parece que esto que nos acaban de comentar es sumamente importante. Debemos de ser muy cuidadosos, Leti, Leti, chicas, en no emitir juicios, en no prejuiciarnos desde antes o que por el que yo creo, yo pienso, nosotros podamos ir direccionando también la entrevista hacia algún lugar, como bien dices, Carito, preparar nuestra entrevista, que no tener una entrevista que sea se me fue la palabra. Bueno, que no hayamos improvisada. Exacto, improvisada, perdón, la palabra es improvisada, sobre todo cuando nuestro objetivo es la realización de algún estudio. Claro, cuando vamos a tener una entrevista con una persona que acaba de llegar, imposible de que nosotros la tengamos programada o que ya nos hayamos preparado, pero en el caso del curso donde vamos nosotros a elaborar estudios psicosociales de diferentes niveles, entonces sí es importante que lo tengamos muy claro, que tengamos nuestros objetivos muy claros y que esté muy preparada nuestra entrevista y todas las técnicas que nos pueden ayudar a enriquecer nuestro trabajo como entrevistadores. Nada más en este momento, Leti, gracias. Muchas gracias. Maestra, ¿me permite hacer un comentario? Sí, adelante. Bien, yo aquí en este punto que me parece muy importante que resaltaron las compañeras, quisiera yo comentario. Aquí en la lectura justamente nos habla de los 3 prototipos de entrevista y a lo que se están refiriendo en cuanto a dar consejos más bien es en de la clásica entrevista terapéutica, la clásica, ¿no? El de desde que yo parto que soy la experta, que yo soy la que pregunto y que yo soy la que ordeno. Porque si bien no, en ese sentido yo no tengo por qué decirle al paciente o al usuario qué hacer, pero la consejería como tal es una técnica especializada que va enfocada según en un tema y hay quienes nos hemos adiestrado según el tema. Yo, por ejemplo, tengo un diplomado de consejería pre y post prueba de VIH. Y tampoco ahí yo le estoy diciendo al usuario qué hacer. Sin embargo, sí es una consejería enfocada a que él identifique, reconozca, vaya aceptando, en un proceso él vaya aceptando su enfermedad, vaya llevando las acciones que él vaya a considerar, que poco a poco a su tiempo, para que pueda tener una adherencia terapéutica, ¿no? Entonces sí forma parte dentro de lo que podemos llegar a ser las y los trabajadores sociales según con los grupos con los que estemos participando, la consejería, ¿no? Más bien esta parte de yo te ordeno, yo te digo, yo te pregunto, es esta clásica, ¿no? Donde yo soy la experta y señora, pues vaya y dígale a su hijo que ya se salga de la casa, ¿no? O sea, para que ya usted deje de tener ese problema, ¿no? Yo creo que en ese punto sí teníamos como que sacar esta parte de una cosa es ordenar y decir qué va a hacer la persona y otra cosa es la consejería, que sí es una técnica ya más especializada. Según Quisiera yo intervenir brevemente para ya dar paso también al siguiente equipo. Yo entiendo también que se trata de que tenemos muchos colegas que se dedican a dar consejos, a decir qué hacer. Y seguramente ustedes no lo hacen, pero se habrán dado cuenta de algunos compañeros que dicen, no señora, es que usted debería de hacer esto y esto y esto y esto. Como dijiste ahorita, dígale a su hijo que se vaya, haga esto, vaya. Debemos de ser bien cuidadosos de no dar consejos,
porque si algo sale mal, obviamente el trabajadora social o el trabajador social me dijo qué hacer, ¿verdad? Entonces, sí ser muy cuidadosos y muy acertado tu comentario, Nancy. Leti, pasamos al siguiente equipo, ¿o tienes algún otro comentario? Pues, nada más un comentario. Cuando hablamos precisamente de una entrevista psicoterapéutica, definitivamente no es válido el hecho de que tú aconsejes a una persona. Digamos, tienes que llevar como un seguimiento como de la situación del paciente y finalmente el paciente es el que va a tener las respuestas hacia la problemática que él está presentando, ¿sí? Entonces, igual lo que comenta la compañera, si ya la actividad que tú vas a realizar es de consejería, es muy diferente a una entrevista psicoterapéutica, que ahí sí se vale, pues de alguna manera te doy como la pauta para que puedas solucionar tu problema, ¿verdad? Bien, eso sería como mi comentario. Siguiente equipo es Angélica y Brenda. Sí. ¿Sí están? Angélica. Buenas tardes. Buenas tardes. Angélica y Brenda, somos el equipo. Bien. A nosotros nos tocaron las preguntas 7 y 8, donde dice la número 7, menciona a qué se refiere la técnica de intervención verbal no directiva llamada clarificación. Lo estuvimos platicando Brenda y yo y acordamos que la técnica de clarificación se refiere a la retroalimentación de la idea que el paciente quiere transmitir. Es comprobar que ha comprendido correctamente las palabras que el paciente nos ha dicho. Y podemos poner como ejemplo cuando repetimos, comprendo que, y la idea que nos dijo el paciente, estás queriéndome decir que, y la idea, y es como su nombre lo dice, aclarar la idea que el paciente nos está transmitiendo. Esa es la técnica de clarificación. Bien. Y la otra técnica, no sé si la quiera mencionar Brenda. Sí, no sé si me escucho bien, ¿sí me va? Sí. Sí. La siguiente que nos tocó es menciona a qué se refiere la técnica de autorrevelación. Nosotras igual estuvimos pues platicando para poder llegar como a una idea y es una técnica verbal que facilita al entrevistador el poder establecer un clima de interacción relajado que permita la colaboración del paciente. Nosotros establecimos que es como esta parte donde entre el paciente y el terapeuta puede existir como una identificación de que hay un igual y que de alguna manera pues también el terapeuta puede estar pasando o pudo haber estado en alguna situación. Un ejemplo que mencionábamos era, por ejemplo, si el paciente nos mencionaba que a lo mejor no tenía como una figura o no tuvo en su infancia, no sé, no tuvo una figura paterna. Y el terapeuta pudiera responder en ese momento. Tal vez, o sea, yo sí tuve a mi papá, pero no estaba en casa frecuentemente porque se la pasaba, un ejemplo, en el trabajo. Es como esta parte de que se puedan como identificar, no sé si me doy a entender. Sí. Sí, sin embargo, si, digamos, el terapeuta o el entrevistador no tendría que meterse como en su vida personal y dar como detalles, ¿sí? Sino más bien es como retomar alguna parte que le pudiera servir a la persona que estoy entrevistando, ¿sí? Porque luego se abusa, ¿no? De repente y he sabido de terapeutas que luego empiezan a platicar su vida y sus problemas y demás y pareciera que se cambian los papeles en la sesión, ¿verdad? Y no se trata de eso. Y suele suceder también que a lo mejor alguna trabajadora social que está enojada o tiene algún problema, alguna situación, pues empieza a platicarle
el problema a la persona que está entrevistando y se pierde el sentido de la entrevista, ¿no? Hay que tener como mucho cuidado con esa parte. Ujú. Así es, decía ahí, de hecho, como una parte importante, que es quedarte como en lo general, no meterte como Ujú. ya más en lo privado, que es la parte que usted comenta. Así es. Muy bien. Muchas gracias. Seguimos con el siguiente equipo. Nuestro siguiente equipo es Elizabeth. Sí. Y Rosy. Y Rosy. Bien. A nosotros nos tocó compartir la pregunta, la 9 y la 10. En la 9 dice, mencione en qué consiste la técnica de intervención verbal directa llamada sondeo. Esta técnica del sondeo pues consiste en una pregunta que se refiere directamente a los problemas del paciente. Esta pregunta suele contener en su partícula el cómo, o el qué, el cómo, el cuándo, dónde o quién. Y además, pues, adopta la modalidad abierta, es decir, que ofrece al paciente la posibilidad de que se exprese en su ambiente, pero sin el por qué, sin preguntarle nosotros el por qué, sino darle así, bueno, yo sí lo entiendo y estuvimos expresándola mi compañera y yo, que es como esa pregunta, darle esa libertad pues al paciente que en su pregunta pues se maneje en su tema, en el problema ahora sí que indague, pero no confrontarlo, pues no preguntar el por qué. De hecho, ahí en la lectura eso es lo que menciona, ¿verdad? Hay que darle esa apertura a que él se desplaye, él exprese su sentir, su problemática, pero sin que nosotros lo estemos interrogando. Así es como... Digamos, sin abordar directamente el problema, ¿verdad? Vamos Así nada más por los laditos, vamos a identificar. Sin cuestionarlo. Ujú. No sé, mi compañera Rocío, que quiera compartir. Y nos parece una técnica muy bonita porque es libre, o sea, es una intervención libre donde el paciente puede ir hablando de su problemática libremente, de acuerdo a sus tiempos, a sus valores, a su forma de expresarlo. No hay como esta guía sistematizada, ¿no? Hay esa apertura para que él lo pueda ir haciendo conforme él se vaya sintiendo. Y lo que comentaba la compañera Elizabeth, evitar la palabra el por qué, porque el paciente lo puede tomar de manera agresivo o lo puede tomar como estoy obligado a contestar. Entonces esto puede pues influir en que el paciente ya no quiera participar en la entrevista, ¿no? Otra de las técnicas que nos tocó a nosotros fue la confrontación. Y la confrontación es un tipo de intervención verbal mediante el que el terapeuta describe algunas discrepancias o distorsiones que aparecen en los mensajes y o conductas del paciente. Nosotros lo que entendemos es que el terapeuta intenta hacer percibir al paciente determinados aspectos de su conducta o de sus palabras que el paciente no se ha dado cuenta. O sea, que no tiene claro lo que está él comentando o de alguna manera manifestando. A nosotros se nos hizo muy importante porque esta técnica no la podemos utilizar en cualquier momento. El terapeuta tiene que ser muy hábil y buscar el momento para realizar la confrontación. Él debe de observar si el paciente se encuentra en el estado anímico que le permita confrontarlo y de alguna manera él pueda darse cuenta de lo que está sucediendo. No se debe de juzgar, la confrontación debe de ser descriptiva y descriptiva sobre una conducta en lo especial. O sea, es como hacerle ver a través del discurso que él está utilizando dobles mensajes, por ejemplo, ¿no? Nos decía de que ahí hablaba de que un amigo, yo lo quiero mucho, pero se porta mal y lo odio. O sea, en esta parte donde, a ver, primero nos dices que es tu amigo, que lo aprecias,
pero luego nos comentas Ay, que sí, lo odias que y no. que ya no quieres estar con él. Descríbeme cuál es la situación o por qué primero nos dices esto y luego nos dices este otro. También el tono de voz que se utiliza tiene que ser muy cuidadoso, porque también puede sentir el paciente que se está agrediendo con la pregunta. Entonces me parece una técnica que sí se tiene que tener mucho cuidado y habilidad para poderla hacer en el momento justo. Muy bien, Rosy. Sí, así debe de ser. Para poder confrontar, debe de estar el momento exacto para yo poder hacerle ver a esa persona que su discurso, digamos, no está siendo congruente, ¿no? Me dices una cosa, pero luego haces otra. Entonces, si tenemos esa habilidad para confrontar, el paciente no se va a sentir incómodo, ¿sí? Pues se dice Bien. que es la confrontación de las descalificaciones, ¿verdad? Porque él dice, pero es que esto, el pero, siempre pone el pero, o está bien, pero luego me altera si actúo. Entonces, de estarlo confrontando, pero también como que se miente y se desmiente, ¿verdad? Y sobre todo el objetivo es llevarlo de alguna manera al crecimiento. No es nada más, Así es. no es una crítica, no es una agresión, no es faltarle al respeto, es te voy llevando por medio de la confrontación para que tengas un Como crecimiento. yo me imagino esta técnica de confrontación es como irlo acorralando hasta que se dé cuenta el mismo paciente pues de la problemática en que está viviendo, ¿no? O en que está queriendo ocultar o porque lo quiere aceptar, pero a la vez como que lo quiere ocultar. Yo así lo percibo, lo entiendo, pues que esas técnicas, esta de la confrontación. Sí tengo el problema, pero es que no me duele el problema, o sea. Recuerdo una vez una paciente que decía, fue con el terapeuta y luego le decía, es que me voy a morir porque me diagnosticaron lupus. Y entonces empieza a llorar porque es que ya investigué en el internet que solamente me quedarían 10 años de vida y entonces yo pues me voy a morir. Y entonces el terapeuta empieza a escuchar a la paciente y de repente le dice, pues entiendo como tu estrés, sin embargo todos nos vamos a morir en algún momento. Y entonces la paciente se queda como, así como, pues sí, ¿verdad? No había pensado en eso, que algún día me tengo que morir. Entonces, digamos, y desde la experiencia de esa paciente fue como, eso me puso como en mi lugar y aterricé pues, de que sí tengo un problema, de que es probable que me muera y que pues finalmente necesito tomarlo con calma, ¿no? Ahorita me vino a la mente como ese ejemplo. Ajá, sí. Bien. Las dos preguntas ya están, ¿verdad? Sí. Y bueno, hay una pregunta número 13. Ay, no, perdón. Me salté. A nosotros falta la falta 11 y 12. Sí, Nayeli Berenice. Nos Cierto, falta un cierto. equipo. Adelante. Y nos quieren olvidar. No, nada de eso. Adelante. La pregunta número 13 habla de a qué se refiere la calidez o la aceptación incondicional. El autor o los autores nos dicen que es difícil poder definir o describir lo que es la calidez tanto en la interacción como la calidez en el estilo de comunicación dentro de la entrevista. Sin embargo, es trascendente hacer el uso de la calidez, ya que más que nada va en relación al tono de voz, la postura, la distancia interpersonal que tienes que manejar con el entrevistado o la emisión de los esfuerzos que tú tienes verbalmente, ¿no? En ese sentido es como esta parte de cuando te llegan a decir, ay, es que creo que ya la abrumé, ¿no? Aquí también te dice esta parte de que le dice, me agradó conversar con usted. Este rato las compañeras hablaban que también esta parte de la comunicación no verbal desde que pones un escritorio, ¿no? Yo en la experiencia que tuve en atención a familiares COVID,
cuando yo me doy cuenta que estar poniendo como la silla o la distancia tan grande justamente rompía esta calidez y este acercamiento, pues entonces en este punto mantenía yo una distancia, pero tampoco ponía yo una barrera, ¿no? En ese sentido, entendimos lo que es la calidez. Y la parte de lo que es la... Bueno, compañera, voy a aportar un poco ahí en la calidez. Ajá. Como lo dice mi compañera, pero a final de cuentas es ponerte en el lugar de otro, no como la empatía. La calidez se puede ver como el servicio que tú estás dando, sin hacer prejuicios, bueno, aquí tiene que ver desde la forma en la que tú te presentas, ¿no? Desde la primera interacción que haces, el encuadre terapéutico, ¿no? La forma en cómo tú te presentas. Yo lo puedo poner en ejemplo conmigo en mi trabajo. Desde que llegan las personas, pues bueno, hola, buenos días, pase conmigo, siéntese. O sea, trato de ser amable, me pongo empática, no me pongo de mal humor, aunque yo esté muy de malas, pues yo trato de sonreír, aunque ahorita no me ven la sonrisa, pero pásenle, siéntense, y me presento, buenas tardes, soy María Uriarte, soy la trabajadora social, díganme con quién tengo el gusto, y ya pues ellos se presentan, y yo, ¿con quién tengo el gusto? O sea, también tiene que ver hasta en el tono de voz, la forma en que tú te expresas, ¿no? Y ellos mismos van sintiendo la confianza, y tú aquí es cuando le estás dando una calidez, ¿no? No estás haciendo juicios, y ya ellos empiezan a abrirse, ¿no? Y tú valoras, refuerzas sus sentimientos, lo que ellos te van diciendo, ¿no? Por ejemplo, pero aquí hay algo, es lo que nunca voy a poner yo y poner mis propias, por ejemplo, de repente te dice, ya regresé con mi esposo, ya hablé, aunque tú por dentro digas, híjale, otra vez, ya la volviste a regar, te va a volver a golpear, tú dices, qué bueno que ya hablaste, está bien, si tú ya lo hablaste y tú quieres, adelante. Entonces, eso es prácticamente ser una persona de una... Sí, o sea, por eso esta parte del estilo y la interacción, justamente lo que acabas de ejemplificar, pero también la calidez en el estilo de la comunicación. ¿Por qué? Porque a lo mejor le puedes decir, ay, señora, qué bueno que regresó con su marido. Entonces ya ahí el tono pues ya rompe, ¿no? Aunque esa parte, ¿no? Donde queda la confianza, justo la puntuación en la puntuación en la comunicación que habla Waslavi, ¿no? La parte, ¿no? Cómo el tono tiene que ver. Y la parte de la aceptación incondicional al paciente, se entiende que es poder, bueno, así lo percibí, que es decir, los sentimientos e ideas del entrevistador hacia su paciente, ¿no? O sea, qué sentimientos tiene, cómo los está reconociendo, cómo los está observando, ya que nos dice también el autor que si en algún momento estos sentimientos o estas ideas son negativas o erróneas, puede bloquear justamente la objetividad en lo que es la entrevista terapéutica, ¿no? Ya no va a poder ser fluida, ¿no? En este sentido, ¿no? Por eso es importante también ver esta parte de lo que es la aceptación incondicional, que también tiene que ver como en este punto que dice esta Nayeli, de decir, o sea, no voy a enjuiciar, ¿no? Porque yo recuerdo mucho cuando llegó una niña a la unidad de mujeres, era la primera vez que yo la conocía, y entonces era su 15º intento suicida, ¿no? Y dicen, y otra vez entró Renata, ¿no? Dijeron las enfermeras, pues ya sabes lo de siempre, ¿no? O sea, pues en el trasfondo, en el mensaje subjetivo, pues la loca de siempre que se quiere matar, ¿no? Ajá, entonces en ese punto, pues ya no estaba esa objetividad, ¿no? En la praxis, porque ya estaba ese prejuicio de
de estar justamente señalando a la niña de que era la que constantemente tenía sus intentos suicidas, ¿no? En ese sentido, yo puedo ejemplificar lo que es la aceptación incondicional al paciente en relación a los sentimientos e ideas, ¿no? Inclusive en esos comentarios de las enfermeras, se podía, por el tono de voz que usaron, hasta cierto hastío, ¿no? Estos sentimientos ya de rechazo hacia ella, ¿no? En este sentido podría yo tratar de ejemplificar lo que es la aceptación incondicional y bueno, ya Nayeli va a responder la otra pregunta si es que no tienen algo que a observar o comentar a maestro. Muy acertado tu comentario, Bere. Me pareció muy bueno y pues tienes toda la razón. Muchas veces se da no solamente en el personal de enfermería, en el personal en general dentro de una institución. Desafortunadamente a veces no tienen el entrenamiento, no tienen esa capacidad como de aceptación también hacia las personas y se puede perder mucho en cuanto a lo que es el tratamiento de un paciente, ¿eh? Porque de toda la razón tienes, de repente ni siquiera son discretas en hacer los comentarios. Digo, me ha tocado de repente personal de enfermería que como dice Bere, es como, ay, otra vez llegó, ¿verdad? La suicida. Entonces, eso me parece una verdadera falta de respeto y que sí, hay que tener como mucho cuidado, ¿no? Sí, esa parte. Y bueno, la pregunta de cómo lo aplicamos a nuestra vida profesional, o bueno, en nuestra Si quieres experiencia. ver esa, espérame poquito. Si quieres, primero abordamos la de en qué consiste la técnica de instrucciones, tomando en cuenta que solamente nos queda muy poquito tiempo y lanzaría esa última pregunta, digamos, a 3 de ustedes, pero de todo el grupo. Entonces, la técnica de instrucciones, ¿tú la explicarías o? Instrucciones. Es la pregunta 11. 12. 11. Perdón, 11. Es que la 11 no nos tocó a nosotros nos tocó la 12 y la 13. No, la 11 y la 12 porque la 13 era para todos general. los equipos. Es que entendimos mal la indicación. Nos enfocamos en la 12 y en la 13, maestras. No hablamos de esta técnica. No platicaron de esa técnica. Sí, no platicamos, entendimos mal la indicación. De hecho, me está mandando mensaje Nayeli que su internet está fallando y que pues la sacó. Entonces no platicamos esa técnica, maestro. Ok. Pues la técnica de instrucciones, como su nombre lo dice, es de alguna manera dar una instrucción precisa a la persona que estamos atendiendo y verificamos si efectivamente entendió esa instrucción, para lo cual estamos nosotros dando el señalamiento, ¿verdad? Es parte esta de la retroalimentación en la comunicación, ¿no? Así es. Porque a veces podemos cerrar una entrevista terapéutica tratando de hacer como esta técnica del resumen, donde vas englobando, pero que tanto realmente tienes que hacer esta retroalimentación, que tanto terminas la entrevista en la misma línea con el entrevistado, ¿no? Que él se está yendo también con esta parte, ¿no? Claro. Sí, es que le quede claro a la persona que estamos atendiendo qué sigue, ¿no? Y si le dejas alguna tarea en específico, bueno, a ver, entonces, ¿qué es lo que va a abordar en esta semana? ¿Qué es lo que vamos a ver la siguiente sesión, ¿no? Esa parte, para ver si efectivamente entendió, ¿no? En qué se tiene que enfocar, en qué tiene que trabajar personalmente, ¿sí? Eso es en lo que se enfoca esta técnica de la instrucción, que es importante y que no tiene que ver como con el ordenarle, ¿no? De decir qué hacer, sino más bien verificar, a ver, dame, verificar justamente esta retroalimentación de la terapia, porque como bien lo dice al principio la introducción del libro,
es justamente esta correlación que hay, ¿no? O sea, el entrevistado viene contigo para justamente tener esta intervención profesional. Sin embargo, se hace esta relación, ¿no? En el que tú estás justamente partiendo para que, y por eso entiendo que nos hayan puesto la pregunta junto con la de la calidez y la incondicionalidad, ¿no? Para que justamente veamos cómo están conectadas y dónde, en qué punto te quedas de los sentimientos e ideas y también cómo siente también el entrevistado la postura que tú tienes hacia él, ¿no? Así es. Sí, la entrevista implica quiero varias situaciones. Sí. Ya pude entrar, ya me dejó. Yo quiero aportar nada más una cosa rápida. Ya la compañera explicó bien esta parte. Yo cuando lo estaba leyendo de lo de las instrucciones de la técnica, yo me reflejé en cuando hacemos técnicas de, por ejemplo, técnica de respiración, ¿no? O una técnica donde nosotros les vamos indicando, ¿no? Le explicamos, bueno, vamos a hacer esto, lo vamos a hacer así, bueno, vas a inhalar profundamente y luego vas a exhalar lento. Entonces yo como que lo vi más en esta parte, ¿no? De nosotros explicarle lo que vamos a realizar para que ellos no se les dificulte mucho cuando ya lo estemos haciendo. Así es, era lo que comentábamos hace un momento, ¿verdad? Bien, y bueno, tomando en cuenta que ya tenemos prácticamente nada de tiempo, sí me gustaría escuchar a 3 de ustedes de manera muy breve de qué aspectos de la lectura hemos puesto en práctica en nuestra vida profesional. Tres voluntarias. Solo Hola, 3, maestra. no todas. Hola, quisiera ser muy breve, pero sobre todo no emitir juicios en cuanto a hacer la intervención o la entrevista. Eso me queda súper claro, no emitir juicios. Yo creo que es un punto muy importante para hacer bien nuestro trabajo. Gracias. Gracias. ¿Quién más? Nosotros, lo digo así como... Carolina. Sí, bueno. Nosotros sacamos así como muy breves lo que es nuestra conclusión por lo del tiempo. En pocas palabras es, aunque los objetivos sean distintos en una entrevista, o a veces lleguen a ser distintos en una entrevista, las herramientas y habilidades en gran parte se ponen en práctica, las que vienen en la lectura. A los que nosotros manejamos también. Sí, lo que comentábamos hace un momento, ¿verdad? Que aunque está diseñado para, digamos, intervención terapéutica, es aplicable varias técnicas a lo que nosotros hacemos como trabajadoras sociales. Así es. Sí, maestra. Bien. Sí, por lo cual la lectura, pues sí fue de gran utilidad para nosotras. Perfecto. Bien. ¿Y una tercera persona? Yo quiero comentar esta pregunta de los aspectos de la lectura, pues a mí me ha quedado, pues prácticamente yo, donde estoy en mi área, a veces como que yo he visto a los psicólogos o a los mismos psiquiatras que a veces se nos olvida la ética profesional, pues muchas de las veces a veces salen y ventilan la problemática del paciente. Entonces, pues eso es lo que no se me hace ético y pues cuidar, ¿verdad? Nosotros que vamos a iniciar apenas, pues no crecer ni con ese tipo de cizaña, ¿verdad? Porque pues es problemática del paciente y pues de alguna manera vamos a poder intervenir nosotros, pero también pues ahora sí respetar su problema y su espacio, porque no es fácil de llegar y expresar, ¿verdad? Porque un paciente que trae alguna problemática, pues sí la carga por mucho tiempo, porque pues
no estamos muy preparados o todavía para cualquier persona ir a ventilar sus problemas, ¿verdad? Y eso es lo que la lectura me ha quedado, pues, ¿verdad? En la ética, pues, también hay que respetarlo. Y no perdamos la sensibilidad, ¿verdad? Así Porque es. yo creo que a ninguna de nosotros nos gustaría ir a recibir una atención médica y luego enterarnos de que Y que ya se enteró el personal los médico, vecinos o que ya se ajá, enteró anda platicando nuestros enfermeros, asuntos. todo el equipo. Ay. Así es. Y que a veces no se respetan los derechos de los pacientes, ¿sí? Que es la confidencialidad. Entonces, sí, es importante como el respeto. Muy De hecho, bien. pues Ajá. tenemos que Sí, recordar que hay una ley de privacidad de datos personales y que justamente está el INAI, y que es algo que, bueno, no sé ustedes en sus hospitales, pero al iniciar la entrevista nosotros, en nuestro departamento, iniciamos justamente con eso y les decimos que van a firmar esta hoja de lo que les acabamos de informar, de que la expediente, de la norma oficial 04 del expediente clínico, de la ley de privacidad, del INAI, y que todo el personal que estamos ahí estamos obligados a proteger y no hacer mal uso de su información, no divulgarla y hacer uso exclusivo para su atención médica. Qué importante el comentario que hizo Elizabeth Maestra, quisiera rápido decirle, cuando yo empiezo mi práctica en el Navarro, empiezo a entrevistarme con el hermano y la mamá del paciente, y yo pensando justamente que la psiquiatra iba a tener una buena acción de la información que yo había tenido, se la comento y ella va directamente y le dice lo que me había dicho el hermano del paciente a la mamá, y eso justamente, pues rompió parte de lo que yo había ganado en mi entrevista. Entonces, ella en mi rapport con la mamá y el hermano del paciente, y pues sí es muy importante lo que acaba de decir Elizabeth, porque a veces los pacientes y los familiares solamente nos dan esa información a nosotras como trabajadoras sociales, solo a nosotras, ¿no? Entonces, si no estamos seguros de la ética o no conocemos bien al psiquiatra o a la psicóloga, mejor ni comentar esa parte y trabajarlo nosotras. Claro. Y sobre todo siempre ser muy profesionales, cada una de nosotros. Porque sí es muy triste, de repente lo veo en el hospital, que a veces se manipula a los pacientes para obtener beneficios para el mismo personal. Entonces eso ya me parece bastante grave, ¿verdad? Bien, pues si están de acuerdo, terminamos aquí la sesión del día de hoy. ¿Alguna duda, algún comentario? Maestra, yo solamente quería comentar, ¿qué posibilidad hay de que ustedes nos suban todo el material bibliográfico? La verdad es que no sé las compañeras, pero en lo personal sí fue muy agobiante. En cuanto a la organización, tal vez si nos los hubieran mandado desde la otra semana y todas las páginas que tuvimos que leer, que fue muy nutrida la lectura, pudiéramos, bueno, yo en lo personal hubiera podido programar leer, no sé, de 10 o 15 hojas al día, porque no me estoy quejando, sino que se junta con las otras clases. Tareas, y si pudieran ustedes y también especificar hasta qué página vamos a leer, ¿no? Porque la primera parte fue así como... Entonces, si hasta qué página vamos a leer, ¿no? Porque cada quien puede entender desde su subjetividad, pues la primera parte, pues la introducción, ¿no? O hasta el capítulo, hasta tal parte, por ejemplo, no sé, lo que es la comunicación. Entonces, yo agradecería mucho, maestra, que nos pudieran compartir la bibliografía que vamos a ver en el seminario, y para que pudiéramos calendarizar, bueno, yo pudiera calendarizar, ¿no? No sé, las compañeras. Claro que sí. Sí, claro que sí, lo tomamos en cuenta para que sea más fácil para ustedes, ¿verdad? Y el ensayo puede ir más nutrido, porque, por ejemplo, yo ya con la premura del tiempo, yo ya no pude hacer como las citas específicas, porque, pues, eso, ir haciendo citas y ir conectando, pues lleva más tiempo justamente para lo que es el ensayo. Claro. Muy bien, lo tomamos en cuenta, claro que sí, y vamos a ir subiendo el material
digamos, con fechas programadas, pero ustedes ya tendrían acceso a la bibliografía con anticipación, ¿verdad? Y Ana Carolina, ¿quieres decir algo? Y yo también nada más retroalimentar la parte que dice mi compañera Nancy, porque a mí me pasó justamente eso. Yo creo que sí es importante especificar hasta qué hoja. El doctor Aldana, por ejemplo, nos puso así y dijo, lean de la página 3 a la 16, por un decir, ¿no? Y a mí me pasó justamente eso, porque pusieron, lean la primera parte y se van a dar cuenta en mi ensayo que yo me quedé bien cortita porque no leí todo. Entonces, 183 páginas. La mañana, de comunicación, ¿verdad? A mí me dijo Pati en la mañana, ¿le entendiste? Yo sí, pues yo hice mi ensayo y la chintola, pero hasta ahorita me estoy dando cuenta de que me faltaron muchas hojas porque yo pues leí todos los principios básicos y yo pensé que esa era la primera parte, o sea, ya. Bien. Entonces, yo para creo que tener el cuidado y tener como esa claridad, ¿verdad? Uh-huh. Bien, pues gracias por la retroalimentación. Y pues si ya no hay más comentarios, hasta aquí le dejamos y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias y buenas noches.